Sí, muchas gracias, señor alcalde. Bueno, nosotros el planteamiento que queríamos hacer en el punto anterior, si se me permite, era el relacionado con la escasa participación ciudadana que ha habido a la hora de socializar esta propuesta de presupuesto municipal, con el escaso tiempo que hemos tenido los miembros de la corporación para analizar las mismas, escasos 48 horas. No hay que sacar el tocho, pero se puede ver como este hay otro. Y la responsabilidad a la hora de analizar a conciencia un documento, el más importante de cuántos se aprueban en el ayuntamiento a lo largo del año, que se tendría que haber aprobado a final de diciembre y que creemos que no era descabellado haberlo dejado sobre la mesa. Así se lo planteábamos esta mañana al equipo de gobierno, haberlo dejado 6 días sobre la mesa, no planteábamos más, para que una vez tenido el documento haber podido hacer alguna aportación, aunque hubiese habido algún diálogo, porque es verdad, tenemos que decirlo, desde Izquierda Unida hemos tenido 2 encuentros relacionados con el presupuesto, pero sin el presupuesto en nuestro poder, simplemente con unas líneas inamovibles. Unas líneas que se nos decía que si se tocaba se caía la argamasa que daba forma al equipo de gobierno, por tanto sin capacidad de incidir en el mismo. Y ahora nos encontramos con un presupuesto irreal en el día de hoy, que los ciudadanos no lo han conocido y que los grupos democráticamente elegidos no hemos tenido el tiempo necesario. Y no es una cuestión de tiempo, es una cuestión de forma, de estilo, de apariencia, si me apuran. Esta premura da la sensación de que han querido jugar con la pisonadora del calendario para forzar la posición de una u otra fuerza política. A nosotros no nos tiene que condicionar nadie por muchos piropos que nos echen. Y me estoy refiriendo al Partido Popular. Nuestra decisión se tomó anoche en el seno de nuestra asamblea en base a lo que habíamos analizado y en base al nivel de cumplimiento del presupuesto del año anterior. Pero el que toca analizar es el de este año, un presupuesto que está fundamentado en 2 pilares que a nosotros principalmente no nos gustan porque creemos que pueden y que van en contra del interés general. Por un lado ese adelanto... Por favor, perdone. Señor Gutiérrez, por favor. Es que está interrumpiendo al compañero. Perdone. Puede... Perdone. Es que me están diciendo que está usted interrumpiendo. Deje usted, no estamos nerviosos. Estamos muy tranquilos. Muy tranquilos. Lo único que siempre... Usted me escuchará que siempre pido respeto para los intervenientes, incluido cualquier compañero. Y es lo único que pido. Respeto, escuchemos. Puede seguir, señor. Sí, muchas gracias. Bueno, decíamos que había 2 aspectos que a nuestro entender no debieran de haber priorizado los elementos de los cuales tirar para elaborar unas cuentas municipales. Por un lado, el acogernos a una empresa que es concesionaria de un servicio municipal, el más importante que creemos que hay, el servicio de agua, un derecho humano. Utilizarla como prestamista es un riesgo que hipoteca el futuro de próximas corporaciones. En definitiva, la gestión municipal futura. 7,3 millones de euros de adelanto de canon. Una concesionaria que se convierte en prestamista y a la que será muy difícil fiscalizar a partir de ahora. ¿Cómo vamos a fiscalizar? ¿Quién se va a creer que vamos a fiscalizar a quien nos ha prestado dinero para hacer inversiones? Que habrá que ver también la prioridad de algunas de ellas. Pero lo que más nos preocupa de esta gestión con Aqualia, Fiscalía, un juzgado interviniendo, la obra del Molino de las Monjas que fueron encargadas 4 o 5 días antes de terminar el anterior mandato por el señor Delgado Bonilla, y la necesidad de que se esclarezca todo eso para empezar a hacer gestiones con esta empresa. Gestiones que creemos que son y que atañen y que perjudican futuras corporaciones. Junto a eso, la venta de suelo público destinado a viviendas de VPO, el patrimonio municipal de suelo, todas esas parcelas que en teoría se van a vender, tiene un fin, y es el de construir viviendas de promoción pública, que no tienen por qué ser viviendas para la venta, pueden ser viviendas para el alquiler. Nuestro municipio tiene la peculiaridad de que es el único municipio de estas características, ciudades medias de la provincia de Málaga, que no cuenta con un parque de vivienda social, con un parque de vivienda en alquiler. Se entendería que se enajenara parte de ese patrimonio para invertirlo en la construcción de promociones de vivienda pública, de vivienda en alquiler, y junto a eso la finca Monterrey,
que se adquiere en su día para lo que se adquiere y que ahora se va a enajenar, en teoría para patrimonializar a Envisa, pero a través de una despatrimonialización del ayuntamiento, es decir, de perder patrimonio, de perder algo que no teníamos por qué perderlo, porque en el escenario actual de revisión del plan general se podía optar por otras fórmulas que nos permitirían seguir conservando ese suelo, catalogarlo como un sistema general y su aprovechamiento vincularlo a sectores próximos para que revirtiera, para que enriqueciera el patrimonio en lugar de el municipio en lugar de empobrecerlo. Creemos que se pierde la oportunidad a la hora de establecer prioridades en las inversiones. Lo hemos dicho antes, solo tendría sentido vender suelo público, suelo que pueda hacer falta a futuras generaciones, solo tendría sentido si entre los objetivos nos marcáramos construir esa bolsa de vivienda en alquiler, ese parque público de vivienda. El resto de inversiones, la verdad que es fácil explicar a la ciudadanía que hay otras prioridades en estos momentos. Y hablando de inversiones, hay que hablar también de justicia territorial, del reparto de las inversiones por todos los núcleos del municipio. No está garantizado en estos presupuestos. Mientras que hay inversiones, ni siquiera está garantizado el cumplimiento de los acuerdos de pleno que esta fuerza política ha ido poniendo sobre la mesa en los plenos y que condicionaba el que se fuera llevando a cabo lo que nosotros denominamos justicia territorial, que todos los núcleos de población tengan unos equipamientos mínimos. No se garantiza por lo siguiente, porque mientras que hay una serie de obras, prioridades de los socios de gobierno principalmente, los acuerdos de pleno quedan vinculados a la venta de parcelas. Es decir, que si aquí no se venden las parcelas, no se van a poder ejecutar los acuerdos de pleno. Va a haber núcleos de población de segunda y de primera, como ha habido a lo largo de la historia de este municipio. Junto a esto, nuestra preocupación por la empresa municipal, la estabilidad financiera sin garantizar, servicios sin consignación presupuestaria, los cuales no se dotan nuevamente en este presupuesto, la necesidad de suprimir esos contratos en fraude de ley que se tienen con otras empresas que compiten con la empresa pública, llámense Crespo, AML, en definitiva servicios que se podrían prestar desde lo público, dinero que se podía inyectar a la empresa pública. Una empresa pública donde tenemos un compromiso que adquirimos en campaña electoral casi todos los candidatos, el de equiparar a esos 162 trabajadoras y trabajadoras, equiparar salarialmente y adaptar al convenio en la empresa municipal. Tenemos a los antiguos trabajadores de Crespo que pasaron a la empresa pública pendientes de esa equiparación, y no nos vale con decir que la parte social, es decir, que dar un día o dos de vacaciones más va a ser lo que van a tener por ahora. Tenemos una situación aquí de riesgo. Puede intervenir la Inspección de Trabajo y sancionar a este ayuntamiento. Las bolsas de empleo. Vaya terminando, por favor. Sí, muy rápido. La bolsa de empleo y la transparencia en las contrataciones sigue siendo una asignatura pendiente, y el empleo hay que ligarlo a ese compromiso del presupuesto del año pasado. Esos planes de empleo que se han concretado a modo y a la forma que el equipo de gobierno ha ido considerando, pero sin transparencia, sin que el resto de grupos, ni siquiera quienes exigimos esas medidas como necesarias, nos hayamos ido enterando de su concreción, y en 2017 es que directamente no aparecen ya en estas cuentas. Y con esto ya termino el capítulo 1, el capítulo de personal. Nos preocupa el deterioro de los servicios públicos que va a conllevar esa amortización de plazas vacantes en el presupuesto. Una amortización que va a llevar también aparejado una aumento de la brecha salarial en la plantilla, la creación de jefaturas, niveles directivos, en definitiva ese ala presidencial que se está instalando donde nosotros teníamos antes los grupos municipales, y que no se va a optar por cubrir esas plazas vacantes, en definitiva por generar empleo y por apostar por lo público. Y esto se une a la queja de los sindicatos, no es un antojo nuestro, ni siquiera es lo que hemos visto en el capítulo 1, que es verdad, aparece una amortización de plazas que va en la línea con lo que Rajoy está haciendo desde el gobierno central, deteriorar lo público, deteriorar el número de plazas vacantes que se han de cubrir. En definitiva, las prioridades las ha marcado el concejal de Hacienda, lo ha dicho muy bien. Los parques y jardines van a estar estupendamente cuidados. Del cuidado de las personas quizás tendremos que esperar a otro presupuesto. Muchas gracias.
Pues bueno, un pleno extraordinario que la verdad que ya lo planteábamos esta mañana al equipo de gobierno, apenas 48 horas para analizar el documento más importante de cuánto se debaten en una sesión plenaria en el Ayuntamiento de Vélez Málaga, las cuentas generales, el presupuesto general del Ayuntamiento. Creemos que en política los gestos también son importantes y es verdad que igual estaba esa mayoría ya alcanzada con los votos del concejal, ex concejal de Ciudadanos, pero creemos que la política de gestos, la política de generosidad y la política de diálogos es necesaria para poder analizar en profundidad unas cuentas municipales que a nosotros la verdad nos han llevado a echar en falta elementos, a garantizar sobre todo el cumplimiento de acuerdos de pleno, a ver cómo las prioridades de los ciudadanos a veces se alejaban de las prioridades que aparecen en esos presupuestos, pero sobre todo la peligrosidad en dos aspectos. Por un lado, en la enajenación, la venta de suelo público vinculado a una serie de inversiones que no tienen por qué ver necesariamente con la política social, con el destino que se le presupone a la venta de patrimonio municipal de suelo, y por otro lado esa operación financiera con Aqualia, una empresa que se encuentra en estos momentos en el juzgado a raíz de la última operación que realizó con este Ayuntamiento de Vélez Málaga, una Aqualia que ha hecho de prestamista, que dicen que no es prestamista, pero a una Aqualia a la que le vamos a tener que pagar una serie de intereses por un dinero que nos ha adelantado y que va a hipotecar la gestión de próximas corporaciones. Por tanto, el corto plazo ha hipotecado el largo plazo, el municipio que se ha de construir a la larga y el déficit democrático. Nos han hablado de presupuestos participativos, unas partidas que están vinculadas a la venta de parcelas. Si no se vende la parcela, da igual lo que propongan los vecinos de aquí a no sabemos cuándo. No se van a poder hacer estas actuaciones. Y además, hablar de presupuestos participativos sería hablar de que ese proceso ya se tendría que haber realizado y de que en estos presupuestos tendrían que haber venido ya esas propuestas ciudadanas. Los ciudadanos no han tenido ni conocimiento de estas cuentas en los órganos de participación que tiene el municipio de gran población, el Consejo de la Ciudad, y cuanto más órganos se podían haber puesto en marcha para socializar unas cuentas que no las ha conocido la ciudadanía y que no las hemos conocido apenas los grupos democráticamente elegidos por el pueblo. Así que el voto desfavorable estaba justificado desde la responsabilidad, desde el mandato que nos dio anoche nuestra asamblea y desde la responsabilidad que tenemos ahora para formular esas alegaciones, esas propuestas de mejora que el equipo de gobierno no ha permitido que por la vía del diálogo. Planteábamos un aplazamiento a 6 días. Después de Semana Santa se podía haber aprobado un presupuesto que ya va con 3 meses de retraso. Se debería de haber aprobado en diciembre, a final de diciembre, se ha aprobado con 3 meses de retraso y creemos que 6 días más hubiesen garantizado una mayor democracia, una mayor transparencia y el poder enriquecer esas cuentas que aspiramos a enriquecer por la vía de las alegaciones.